Hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos a Namás Terapias. Tal como te dije en la última reunión, la semana pasada, hoy voy a hablar de números, voy a adentrarme en la numerología, pero lo voy a hacer de una forma general, diría, muy superficial, como para darte una suerte de información para tu persona, para vos, para tu vida cotidiana, para saber cuáles son tus fortalezas y tus debilidades y para qué viniste a esta vida, a grandes rasgos. ¿Por qué te digo esto? Porque hacer un análisis numerológico completo puede llevar un día o más y, de alguna manera, responder en virtud de ese análisis puede llevar entre 3 o 4 horas con una persona para poder delinear, explicar todo lo que implica una persona en función de un análisis numerológico y en función de la persona. ¿Por qué te digo esto? Porque detrás de una persona, detrás de un número que podemos llegar de una persona, hay un ser psíquico, psicológico y emocional. Y cómo influye en la vida cotidiana, en la vida constante de la persona, los números, qué dicen los números de esa persona, desde la fecha de nacimiento, la influencia de los padres, el nombre, el apellido, las consonantes, las vocales, la fuerza, el potencial espiritual que tiene la persona, etcétera, 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 inclusive los escollos. Y eso lleva muchísimo tiempo. Lo que voy a hacer hoy es simplemente, inclusive para que hagas un ejercicio en tu casa, simplemente decirte qué número, este va a ser tu tarea, tu trabajo, qué número, qué vibración, con qué vibración viniste a esta vida. Pero antes de empezar con este tema, quiero agradecer. ¿Sabes a quién? Como te debe pasar a vos. A mis maestras, a la maestra Amalia, a la maestra Marcela, que hace muchos años me enseñaron la numerología, me enseñaron a analizar numerológicamente a un ser humano para saber qué puede proyectar, de qué manera, por qué es como es, etcétera, etcétera. ¿Y sabes por qué quiero agradecer? Porque las satisfacciones que me ha dado a partir de su preparación para conmigo fueron muchas con las personas que yo he podido atender. Y perdón a lo mejor por esta, no sé si vanagloria, pero lo tengo que decir, porque al hablar de numerología yo no puedo hablar por mí, sino de los que me enseñaron, de las que me enseñaron a ser numerólogo. Dicho esto, además, he leído sobre la numerología pitagórica, que me ha instruido y ampliado el abanico de posibilidades para comprender cada vez más. Y todo esto también tiene, de alguna u otra manera, un significado muy importante en mi vida. ¿Por qué? Porque también me ayudó a mí a crecer, a mejorar, a entender y entenderme, y a poder comprender a los demás también, dentro del punto de vista del análisis numerológico, de esta, te diría, mancia o pseudociencia, como dicen algunos, maravillosa. Dicho esto, yo hice un pequeño resumen, si no sería larguísimo. Voy a empezar. ¿Y sabes con qué voy a empezar? Por eso tarea para el hogar. Con tu fecha de nacimiento, día, mes y año. Si sumás el día más el mes más el año, te va a dar un número, seguramente de 2 cifras. Estas 2 cifras las tienes que reducir a una unidad, a la unidad, excepto 4 números, que son los números maestros: 11, 22, 33 y 44. Ya te voy a explicar hoy, si hay tiempo, en los próximos días, porque los números en numerología son 9, como dije en la reunión anterior. Y todo tiene una razón de ser. Por eso, el propósito de esta vida lo vas a poder sacar vos, con tu día, más tu mes, más tu año, llevándolo a la unidad, excepto 4 números: 11, 22, 33 y 44. ¿Está claro? Por lo tanto, voy a empezar con el número 1, la vibración 1,
aquellas personas que, sumado a lo que te dije recién, dan como resultado número 1. ¿Y qué tienen estas personas como característica? Por ejemplo, el regente es el Sol, ¿sí? ¿Cuáles son las características de estas personas que han nacido, vinieron a esta vida con una vibración como conclusión de 1? Son originales, son creativas, tienen un espíritu creador, son líderes natos. Si se aspectan mal, como se dice en numerología, terminan siendo autoritarios. Mirá si la historia habla de autoritarismos, ¿no? No les gustan las críticas, además les cuesta mucho perdonar, son muy altivos en algunos casos, son muy orgullosos en su punto débil, no quieren reconocer que se pudieron, repito, haber equivocado o bien mostrar su debilidad. Son seres amados, sin lugar a duda que son seres amados, son protectores, les gustan las cosas finas, es una vibración, el 1 es una vibración de personas que son muy finas porque son muy detallistas y además son directos, de alguna u otra manera, sutilmente o no, pero son directos, no andan con mucha vuelta que digamos. Por eso son los líderes, ¿no? Son los que saben mandar, los que saben decir, a veces equivocadamente, por cierto, por eso hablo de autoritarismo. Son personas muy prolijas y muy pulcras. Pero ¿cuáles son las particularidades de esta vibración 1, de estos seres que vinieron a esta vida con esta vibración? Son nostálgicos, fundamentalmente, nostálgicos por lo que fueron, por su infancia, su adolescencia, si son mayores obviamente. Con respecto a su salud, ¿qué manifiesta la vibración 1 en los seres que nacieron con esta vibración? Problemas cardíacos, dolencias en la columna lumbar, posibles accidentes en la columna, hipertensión arterial. Hay una tendencia, tal vez por esta necesidad de mandar, hay solapadamente una sintomatología de tensión arterial alta porque son muy comprometidos con lo que hacen. Tienen a veces dolencias sexuales, tienen la necesidad de controlar, son autoritarios cuando hacen esto. Por eso hablo de, repito, la vibración 1, si viniste con una vibración 1 en esta vida en virtud de tu fecha de nacimiento, tenés un instinto de autoridad neta, de líder neto, de mandar, de exigir. Te cuesta perdonar, no saben perdonar lo que tiene esta vibración, pero además buscan siempre ser el número 1. Por eso son líderes. Es una cuestión instintiva, es una cuestión numérica, diría, que tiene otra connotación, ¿no es cierto? Que tiene otra connotación. Así, superficialmente voy diciendo algunas características de esta vibración, de estos seres que vinieron a esta vida con un propósito, la vibración 1. ¿Cuáles son las afinidades? En realidad, las afinidades son con los números 2, con los números 4 y los números 7. Las personas con propósito en esta vida 1 vibran en buena frecuencia con aquellas personas que vinieron con un propósito 2, 4 y 7 a esta vida. Después, ¿cuáles son los colores, a grandes rasgos, que favorecen a estas personas, a estos seres con esta vibración 1? El amarillo, el dorado y el bronce le dan una caracterología particular a estos seres. ¿Cuáles son los días favorables para estas personas, para estas vibraciones 1? Domingos, lunes. Las piedras son características importantes en su vida, le dan mucha importancia. Y de las piedras, fundamentalmente el topacio y el diamante. Están muy relacionadas con los líderes. Ustedes piensen en la historia, los anillos que llevaban algunos emperadores romanos o líderes en la historia, en
además del oro, el diamante, el topacio y otros con otras caracterologías, le daban importancia porque se consideraban que esas piedras de alguna forma lo definían como el líder, como el jefe, como el maestro, etcétera, etcétera. Repito, si sumás tu día más el mes más el año, te va a dar 25, 5 y 2, 7, excepto 4 números, que ya te los voy a mencionar a través de estos encuentros que tenemos: 11, 22, 33 y 44. Vamos al número 2. La idea es hoy poder decirte 3 números. Así vamos haciendo 3, 3 y 3. El número 2, el regente, es la luna. Es una personalidad normalmente femenina. Es una persona que tiene mucha imaginación. Las personas que nacieron con esta vibración, en este propósito en la vida, tienen mucha imaginación, sensación de paternidad, de maternidad. Son moderadores generalmente, tienen una gran sensibilidad, son muy solidarios y en muchos casos muy generosos. Yo sigo leyendo lo que resumí, ¿sí? A veces, por el hecho de ser así, solidarios o generosos, gastan tanto sus energías que terminan agotados. Y esto tiene que ver, hablé de propósito en la vida, ¿qué viniste a esta vida, no? Si tenés esta vibración. Y en algún momento, claro, se dan cuenta de que tienen que cambiar algo, porque así terminan mal. Vinieron a esta vida para eso, pero el abanico se puede ampliar y se puede cambiar. ¿Por qué? Porque en el propósito de la vida de cada uno de nosotros también están los errores, también está el karma, también está lo que hay que cambiar para mejorar, porque vinimos a esta vida para crecer de otra, para los que creen, e iremos a otra vida para seguir el derrotero de esta energía, de este espíritu con forma humana que somos los seres humanos. Ahora bien, esta vibración 2 son muy afectivos, como te decía, pero a su vez no son buenos administradores del dinero en algunos casos. Prefieren manejar con absoluta seguridad las finanzas y su economía, es decir, no van a volar tirándose a la pileta viendo poca agua. Algunos lo hacen porque depende un poco de la caracterología, de la vibración y de la personalidad. Estos necesitan estar muy bien cimentados con los piecitos en la tierra para sentirse seguros. Invertir, crear, hablar, decir. Por eso son moderadores. Escuchan y sacan conclusiones. Son muy buenos padres, muy buenas madres, en algunos casos sobreprotectores. Y tienen en algunos casos, tendencia posesiva, esta vibración, a través de sus vidas, que en algún momento se dan cuenta que tienen que cambiar porque se perjudican y perjudican a otros, ¿sí? Sobre todo a los hijos. Ahora bien, ¿cuáles son las características de la salud? ¿Qué le puede pasar a estas vibraciones 2 a lo largo de la vida? Trastornos estomacales, digestivos, susceptibles a algún tipo de enfermedad como el botulismo, algún tumor interno que no necesariamente es cáncer, ¿sí? Ojo, esto tómenlo con pinzas. Estoy dando generalidades porque se tienen que dar ciertas condiciones para determinado tipo de enfermedades. Pero hay una tendencia, como hay personas que a lo mejor, como dije antes, el número 1 tiene tendencias a las cuestiones cardíacas, son los líderes los que tienen que mandar. A ver, a veces hay ansiedad, a veces hay trastornos obsesivos compulsivos por esto de mandar, que eso puede pasar en todas las personas, pero hay algunos que están más predispuestos que otros. Las mujeres tienen una sensibilidad a tener algún tipo de patología en las glándulas mamarias. A veces, en algunos casos, estas personas con este propósito en la vida tienen enfermedades prolongadas que obviamente se van resolviendo porque insisten en poder revertir procesos con tiempo, entendiendo el tiempo. Algunas personas quieren que las cosas se resuelvan para ayer y no es así, realmente no es así. Las afinidades son el 1 y el 7,
o sea, estas personas que vinieron a propósito con 1 y 7 son afines con el número 2. Los días favorables son también domingos y lunes. Los colores, todos los colores pasteles a la vibración 2 le viene bárbaro. Todos los colores pasteles están muy consustanciados con su persona, con esta vibración 2, con su personalidad, porque son colores, sin ser demasiado vivos, le dan paz interior a su mundo interno. La piedra es la perla. Es la piedra que identifica la vibración 2. Vamos a la vibración 3. El regente es Júpiter, el planeta Júpiter. Son autoexpresivos, son comunicadores sociales, son sociales abiertamente, son deseosos de lugares naturales. La vibración 3, aquella vibración persona que sumó 3 y tiene 3 como propósito de vida, le gusta la vida natural, la autoexpresión, expresarse en el arte, ya sea pintura, música, escritura, etcétera, 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 ¿sí? Son personas que necesitan la libertad, se sienten muy mal cuando están aprisionados o encerrados, ya sea mentalmente o físicamente en algún lugar, necesita expandirse. Una de las características que yo te puedo dar en un animal de vibración 3 es el caballo. El caballo necesita libertad. Esto no quiere decir que todo sea así, pero la vibración 3, este propósito por el cual viniste a esta vida con una vibración 3 en virtud de sumar el día, el mes y el año, tenés la necesidad de ser libre. Por eso la autoexpresión, por eso son tan sociales, tan abiertos, tan entendidos inclusive de las relaciones entre personas y las cuestiones naturales. Son optimistas, totalmente optimistas, van siempre para adelante, a pesar de que a veces cuesta un poco más. Son positivos, generalmente positivos. Los escollos, para ellos, son motivo de crecimiento por su apertura. Y además, son capaces de salir de cualquier lugar cerrado, como dije antes, o cierre mental, impuesto, manipulación y demás, porque saben cómo hacerlo. En cuanto a la salud, el sistema nervioso de la vibración 3 es exigido siempre porque buscan de alguna manera sentirse libres, individualistas, independientes y autónomos, y eso a veces genera mucha ansiedad, mucho estrés. Y esto mucho más si lo relacionamos con el trabajo o las responsabilidades. A veces el hígado y los muslos son la manifestación sintomática de algún desequilibrio emocional que puede tener la vibración 3. Afinidades con números 6 y 9, con personas que hayan venido a este propósito, con la vibración 6 y con la vibración 9. Los colores, en realidad, lo estoy leyendo, todos los matices de violeta y púrpura se sienten muy identificados. Los días favorables para la vibración 3 es el jueves, y la piedra es el amatista, nada más ni nada menos. Vos que estás ahí, tarea para el hogar. Si tenés ganas, claro, por supuesto que estoy dispuesto a responder preguntas, porque insisto, esto es, ¿cómo te podría explicar? Menos del 0,0000001% de lo que implica un análisis numerológico. Porque el día tiene un significado, una personalidad, el mes tiene un significado, el año tiene un significado, los dos últimos números tienen un significado y el último número también. A partir de ahí, imagínate, nombre, vocales, consonantes, las personalidades, las fortalezas, la herencia del padre, la herencia de la madre, la herencia familiar, los escollos, los números faltantes, los números kármicos,
tendría horas para hablar de numerología. Y no tengo tanto tiempo. Yo espero que YouTube me haya aceptado esta cantidad de minutos. Por lo tanto, la próxima semana seguiremos analizando los números de esta manera para que saques de alguna manera las conclusiones de tu pasado que podés cambiar, de tu presente y la proyección que podés hacer a tu futuro en virtud de lo que sentís, de lo que te pasó, pero fundamentalmente de la capacidad que tenés para venir a esta vida, porque viniste a crecer y podés hacerlo. Gracias por estar ahí. Nos encontramos dentro de una semanita, como dije, aquí, en Namasterapias. Namaste.